Pues muy buenas a todos equipos, soy Mesogo y en el día de hoy vamos a entrevistar, madre mía, ya empezamos bien el vídeo, vamos a entrevistar a Dani Pérez y bueno, qué mejor que él para explicarnos quién es, qué hace y qué nos puede contar hoy, así que bueno, muy buenas Dani, espero que esté todo bien, cuéntanos, ¿quién es Dani Pérez? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Lo primero, gracias por invitarme, la verdad. Ya es la segunda vez que vengo aquí, estoy encantado cada vez que me llamáis, me hace mucha ilusión que vosotros lleguéis a mucha gente y que me encanta vuestro canal. Pues para hablar de mí, es que no me gusta mucho hablar de mí porque luego es cuando peor me expreso siempre, cuando me toca hablar de mí, pero bueno, voy a intentar hacerlo rápido. Yo me llamo Dani Pérez, soy analista de fútbol profesional a día de hoy, soy el creador de Objetivo Analista, que es una página web, empezó como una página web, ahora es una plataforma de formación especializada en el mundo del análisis de fútbol. Tenemos un montón de cursos gratis, de cursos más profesionales y demás. Y luego también lo compatibilizo con ser analista, como he dicho, profesional. Actualmente estoy en un equipo de Chipre. Yo nunca me hubiese imaginado, Mario, que iba a acabar en Chipre. Tú sabes que me gusta viajar, pero de ahí a que me viniese a vivir a Chipre. Pero bueno, ahora estoy en un equipo de Chipre, Larnaca, en la primera división, jugamos competiciones europeas súper bien. Y bueno, en el pasado he estado en Real Madrid en diferentes equipos. Así que eso es un poco mi presentación. También soy entrenador y antiguamente era ingeniero, que siempre lo cuento, pero reconvertí un poco mi vida para dejar el trabajo de oficina hacia el fútbol, que es lo que realmente me gusta. Bueno, como veis chicos, ya como bien dijo Dani, ya le hemos hecho otra entrevista, así que bueno, os la dejamos por aquí, pero bueno, para un poco volver también a este tipo de cosas, el tema análisis, que como ya sabéis es un tema que hablamos mucho en el canal, pero ahora más enfocado a la profesión. Como veis, bueno, también felicidades Dani, que habéis pasado de fase en la fase Champions, que para que lo sepáis, os vamos a dejar aquí un vídeo que nos pasó el otro día Dani, muy bonito ahí del pase. Entonces, como ya veis, Dani tiene un pasado como relación con el fútbol en parte, pero como ya veis trabajaba como ingeniero. Entonces, Dani, para ver un poco ese cambio, cuéntanos, ¿cómo fue ese cambio? Obviamente, pues te encantaría el fútbol, pero ¿cómo fue ese cambio de decir, me involucro al 100% con el análisis, creo Objetivo Analista, ¿cómo fue ese proceso? Pues la verdad es que si echo la vista atrás, me parecen como increíble los pasos que he ido dando porque bueno, al final el cambio que yo he experimentado es súper grande. Yo jugaba al fútbol, como todos vosotros probablemente, me encantaba el fútbol, tuve bastantes lesiones y lo tuve que dejar y me puse a entrenar, pero siempre sin el objetivo realmente de dedicarme a ello. Yo lo hacía como hobby, como la mayoría de la gente cuando empieza muchas veces. Y a la vez era ingeniero y trabajaba en oficina un montón de horas. Pero yo realmente estaba deseando salir para ir a entrenar, a jugar cuando jugaba y luego a entrenar cuando entrenaba. Y yo hubo un punto en que yo decía, o sea, yo odio mi trabajo, es que lo odio, no me gusta nada, pero me encanta, estoy deseando salir para entrenar y es lo que más me gusta. Y además hubo un día que me di cuenta de una cosa, y es que tuvimos un éxito profesional muy grande en un proyecto de ingeniería. Y a mí era como que me daba igual, o sea, me decía, es que si trabajo lo hago lo mejor que puedo, todo el mundo me felicita, pero me daba igual. Sin embargo, cuando ganaba con mis equipos, pues lo disfrutaba, lo sentía mío. Entonces digo, toda la vida haciendo algo que no me apasiona, no lo tengo claro, la verdad. Y entonces ya intenté como encontrar la manera que me diese una posibilidad profesional en el fútbol y apareció, la verdad es que no me acuerdo dónde lo vi por primera vez, porque cuando yo empecé no había nada de análisis de fútbol, muy poquito. Pero no sé dónde encontré algo de análisis de fútbol y empecé a desarrollarme, a intentar profesionalizarme, primero especializarme. Y monté Objetivo Analista porque cuando yo tuve que aprender no había nada en España, no había absolutamente nada. Yo todo lo tenía que ver en inglés, no había nada. Entonces digo, bueno, la gente que esté como yo, que quiera empezar, pues voy a montar un blog inicialmente pues para ayudarles. Y a partir del blog, pues todo fue desencadenándose, me empezaron a llamar a sitios para dar clases, me empezaron a llamar en equipos y ya hubo un momento en el que decidí dejar a mi jefe, dejar mi trabajo y dedicarme 100% al fútbol y apostar por el fútbol. Entonces aposté y a partir de ahí, pues bueno, una cosa llevó a otra. Yo siempre lo digo, no es un camino que
que eres profesional de un día para otro. Yo primero estaba en equipos de barrio, luego estaba en equipos semiprofesionales, luego estaba a tiempo parcial, luego a tiempo total, luego no sé qué, ahora competiciones europeas, pero al final es un proceso que necesitas hacer. Pero ese es el mío. Si echo la vista atrás me da vértigo a veces. Normal. A ver, esto es un tema que, por ejemplo, como ya sabes, Dani, ya te hemos preparado el nuevo libro aquí, Alex y yo, que está a la espera de llegar. Pero bueno, es un tema que hablamos, sobre todo al final del libro, que oye, ahí tratamos sobre todo el tema jugador, el tema preparación física, nutrición y tal. Pero vale, nosotros vemos que no hay casi nada de decir, vale, ¿qué pasa si no me convierto en futbolista? Que todo el mundo queremos ser futbolista, lo que dices tú decías, hostia, yo jugaba, yo entrenaba. El plan B, sí, porque, oye, es muy bonito pensar que, joder, voy a ser futbolista, pero es muy difícil. Entonces, yo pienso, y Alex también, que, oye, que mejor, si te gusta el fútbol, que mirar como ese plan B y más relacionado con el fútbol. En este caso, pues tú decidiste tirar de análisis, que esto es un tema que tratamos en el libro, de diferentes profesiones que se pueden hacer después o durante nuestra carrera como futbolistas. Mientras nos podemos formar y trabajar, pues mucho mejor. Y en este caso, Dani, que estuvimos preguntando a la gente diferentes preguntas o intereses que pueden tener o inquietudes, necesitamos un título como analista, me refiero. Hay un título que te diga, por ejemplo, acabas la universidad que dicen, bueno, pues eres ingeniero, ahora pues eres analista. ¿Existen títulos reglados? ¿Qué diferentes cosas hace? ¿Qué diferentes cosas hay? ¿O qué tipos de cursos puedes recomendar tú desde objetivo analista? ¿O cómo podría estructurarse para que una persona se convierta en analista táctico? Pues, Mario, es una buena pregunta porque es normal. La gente siempre dice, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué título me tengo que sacar? Estamos en una sociedad de títulos, por mí, por desgracia, pero estamos en una sociedad de títulos donde tengo que tener un título para tal. El conocimiento muchas veces da un poco más igual, pero tienes que tener un título. De hecho, por eso en algunos sitios de cursos de entrenadores es bastante fácil sacártelo porque la gente lo que quiere es el título y no tanto ese proceso de aprendizaje. Pero para el caso del analista de fútbol, en realidad no hay nada arreglado. Es una profesión, es tan emergente, o sea, yo creo que tiene la parte buena y la parte mala de ser una profesión relativamente nueva. La parte buena es que te permite tener muchas oportunidades profesionales porque hay poca gente preparada y si te preparas, como fue en mi caso, pues podía acceder a oportunidades que quizá no hubiesen sido tan fáciles en otra profesión más desarrollada. Pero la parte negativa es que hay algunas cosas que todavía no están trabajadas, como es el tema de las titulaciones, que de momento no es un problema. Esto lo que significa es que no necesitas tener ninguna titulación para ser analista de fútbol, ninguna oficial, a nivel oficial. Evidentemente, lo que sí que necesitas es estar formado, que son dos cosas que para mí hay veces que parece que están relacionadas, pero no siempre están relacionadas. La titulación con estar formado. Hay veces que tienes títulos y no estás formado y al revés, y hay veces que estás formado y no tienes títulos. Entonces, lo importante a día de hoy en el análisis es estar formado, que sepas lo que haces, porque al final es lo que te va a permitir llegar a un equipo, aportar valor, que la gente diga, hostia, yo necesito un analista, es que a mí me ayuda, es que yo creo que va a ayudar al equipo. Entonces, por resumirlo, no hace falta una titulación, pero sí que hace falta que estés preparado, que estés formado. No hay nada a día de hoy que te vayan a pedir en ningún equipo o en ninguna federación donde te digan, no, es que necesitas tener este título porque si no, no te vamos a contratar. Eso no va a pasar, ¿vale? Eso no va a pasar, a día de hoy no va a pasar. Y lo que sí que te va a venir bien es ese conocimiento de entrenador, quizá, que aunque no lo haya sido, pues ese conocimiento de táctica de fútbol, pero bueno, que se puede aprender también si te formas como analista. Eso respecto de la titulación. Y Mario, quería añadir una cosa que has dicho al principio, muy interesante, cuando has hablado de el plan B, si vas a ser futbolista pero no todo el mundo llega. Y o sea, está muy bien pensar en ese plan B incluso aunque seas futbolista, porque cuando te retires, la vida sigue. O sea, aunque incluso seas capaz de ser futbolista profesional, la vida sigue. Y durante el proceso de ser futbolista, si tú eres mejor
entendiendo el juego, si también te gustan las técnicas de análisis y las conoces, vas a ser mejor futbolista durante tu profesión como futbolista, al igual que si conoces de nutrición te va a ayudar, al igual que si conoces de preparación física te va a ayudar. O sea, esa formación de futbolista complementaria, incluido el mundo del análisis, pues te va a ayudar durante el proceso para convertirte en mejor futbolista. Si no lo consigues, pues es ese plan B también. Y si sí que lo consigues y te retiras en algún momento, pues también puedes serlo. O sea, que es algo que en cualquiera de las etapas de vida de un futbolista te va a ayudar. Claro, sí, es lo que comentas tú así más detalladamente, Dani, que al final, por ejemplo, nosotros en este caso con Living for Football lo que queremos hacer es educar al futbolista, no solo que diga, vale, es el balón y esto es lo más importante. Obviamente lo que hagas con el balón va a ser siempre lo más importante, pero también hay diferentes cosas que puedes mejorar por tu cuenta y que te ayudarán a tu desempeño como jugador. En este caso la táctica, todo suma. Exactamente, porque por ejemplo, si eres muy bueno pero no tienes las nociones tácticas para adaptarte al equipo, al entrenador, a la nueva posición, el entrenador 100% que te va a dejar en el banquillo y bueno, lo tenemos nosotros como referencia en muchos jugadores que lo hemos visto, sobre todo, no sé si tú lo verás ahora más en el fútbol internacional, Dani, o bueno, igual al ser ya de primer nivel no tanto, pero lo que vemos que en este caso, en España igual, el jugador español tiene ciertas nociones de táctica que en el extranjero, yo me he dado cuenta jugando con compañeros extranjeros que técnicamente muy buenos, físicamente muy buenos, pero luego como que tácticamente no entienden las nociones básicas y luego había veces que no jugaban por eso, porque en vez de colocarse en cierta zona salía presionada de nota, se movía para un lado y no sé si es porque o en España nos educan diferente en el tema táctico, no lo sé, yo tampoco tengo recuerdo mucho de que los entrenadores nos metiesen mucha caña con eso, pero sí que lo veo como algo que me llamó mucho la atención porque la mayoría de extranjeros con los que he jugado les pasaba eso, era su talón de Aquiles. Sí, yo estoy de acuerdo. En España no te sabría decir si es que trabajamos más o menos, porque tampoco sé cómo se trabaja en todos los países, pero sí que es verdad que y no solo ahora que trabajo en el extranjero, sino cuando trabajo en España con extranjeros, en determinados países tienen muchos más problemas tácticos que en España, cosa que al final les resta. Es verdad que quizá físicamente son mejores, y a nivel de técnica, bueno, en España es verdad que tenemos jugadores con mucha técnica, pero fuera también, así ahí no hay una diferencia apreciable, pero quizá en el tema táctico sí que se nota a nivel de entendimiento del juego que quizá en España estamos un paso por encima de algunos países. No quiero decir que seamos el mejor país, tal, pero sí que hay determinados países donde se ve que hay mucho talento, se ve que físicamente son muy potentes, pero que luego esa tercera pata de contenido táctico y de entendimiento, pues si no la cumples, pues lo que dices tú, no vas a jugar. O cuántos jugadores son buenísimos físicamente y con muchas habilidades, pero luego no llegan a nada, pues que al final hay otras cosas más allá de eso. Y de hecho, hay veces que ves el caso contrario, hay gente que es muy buena tácticamente, pero que no son tan buenos físicamente y tampoco les ves tan hábiles y son profesionales durante 20 años en primera división. Por algo eso también es por algo. Entonces Totalmente. Hay que saber muchas veces lo que digo yo. Seguro. Sí, es lo que muchas veces hay que equiparar un poco cada uno nuestras habilidades, pero siempre no tener una pata muy débil, porque si no lo que va a pasar es eso. Y lo que dices tú, hay jugadores que llegan a primera división, que dices tú, da control y pase, no se complica, pero está jugando ahí, juega todos los minutos y es muy llamativo en ese sentido. Ahora volviendo, Dani, con el tema analista, sí que la gente pregunta, vale, me titulo, estudio por mi cuenta, me hago cursos de analista, como dices tú, no es un tema arreglado, vale, me formo como analista. ¿Y después qué hago? ¿Cómo encuentro trabajo, por decirlo así? ¿Cómo recomiendas tú encontrar trabajo? ¿Cuáles son las posibles vías? ¿O qué diferentes cosas podemos hacer para encontrar ese puesto de analista? Buena pregunta. Yo lo asemejo. Es verdad que en el fútbol hay una cosa importante, pero que yo luego, echando la vista atrás y pensando de manera general, creo que no solo es en el fútbol, sino que es en la vida, en cualquier profesión, que es el networking, es decir, conocer a gente. Eso no significa... no estamos hablando de enchufes. Que la gente se equivoca y dice, no, es que tienes enchufes, es que no sé qué. No, conocer a gente significa
hacer cosas, trabajar en sitios, colaborar con gente, hacer networking, comunicarte con gente para que ellos vean que tú eres una persona apta y hábil para hacer ese trabajo. Si no eres apta, ya puedes tener mucho networking, ya puedes tener muchos enchufes, que te puede valer un año, pero que no te va a valer para el siguiente. Entonces, lo importante para mí es, primero, esa paciencia de que en cualquier profesión, joder, yo cuando era ingeniero, empecé trabajando gratis también ingeniero, haciendo prácticas. Y luego 400 euros, y luego no sé qué, y luego tal, y luego... Pero, o sea, es algo que requiere paso a paso, pero según lo iba haciendo bien, pues me iban llamando de más sitios, un jefe que tenía me decía que tenía un proyecto allí que me fuera con él, el otro no sé qué, y el otro no sé cuál. Y en el fútbol es parecido. Si tú te formas como análisis, lo primero que tienes que hacer es empezar a trabajar de analista desde la base. Si tienes posibilidades de empezar en otros niveles, pues esa suerte que tienes, pero si no las tienes, no conoces a nadie, tienes que empezar desde la base. ¿Eso cómo es? Llamando a puertas. Llamando a puertas. Todo el mundo tenemos algún amigo que entrena en algún equipo, todo el mundo tenemos un equipo del barrio que está al lado de nuestra casa, todo el mundo conocemos a alguien, todo el mundo, si nos gusta el fútbol, todo el mundo conocemos a alguien. Oye, perdona, estoy haciendo un curso de análisis, estoy aprendiendo analista, ¿te puedo ayudar durante un par de semanas, durante un mes, durante tal, con los informes, con el equipo rival, con el equipo propio, con lo que sea? Y a partir de ahí te conocerán algunos entrenadores. A partir de ahí, ese entrenador quizá conoce a otro entrenador que le dice, oye, necesito un analista, pero tienes que estar haciendo cosas, haciendo trabajo, porque te va a permitir a ti ser mejor y porque te va a meterte, digamos, en esa rueda del fútbol donde paso a paso pues vas encontrando oportunidades. Y de un lado irás a otro, y primero a lo mejor estás en el equipo del barrio ayudando, y al año que viene ya estás de analista en el primer equipo de ese equipo, y luego te llama un preferente, y luego el entrenador del preferente le fichan en tercera y estás en tercera, y luego, o sea, es así, es la rueda, es meterte en esa rueda. Pero la gente que quiere estar en el Real Madrid el primer día, ¿no? O que me paguen un salario de fútbol donde quiera ser rico. A ver, vamos a ver, como en todas las profesiones necesitas hacer ese camino. Entonces, lo primero, métete en la rueda donde sea y empieza a hacer cosas. Y empieza a que la gente vea tu trabajo y que vean cómo les ayudas. Y es de esa manera. Yo al final lo que hacía, por ejemplo, yo estaba de entrenador, mi experiencia, yo estaba de entrenador, este es mi caso. Y empecé a hacer análisis para mi equipo. Y así me permitía a mí pues aprender y demás. Y luego a los diferentes entrenadores de mi club les ofrecía de vez en cuando hacer algún análisis para ellos. Y ellos empezaban a decir, joder, pues esto está muy bien, pues esto me ayuda. A equipos de amigos, a entrenadores amigos que yo conocía, les empecé a decir, oye, yo te puedo ayudar con esto, te puedo ayudar. Y al principio simplemente colaboraba con ellos. A partir de ahí, de repente un entrenador me dijo, oye Dani, para el año que viene quiero contar contigo, ¿me puedes echar una mano? Y ya pasé a un equipo no profesional, pero empecé a hacer cosas. Y así pegando pasos. Luego de repente pasé a un equipo semiprofesional porque me llamó un entrenador que otro me había recomendado porque había visto mi trabajo. O sea, esa sí es la rueda, es meterte en la rueda para que la gente vea lo que haces, cómo les puedes ayudar y que te tengan en cuenta de esa manera. Si esperas ir a primera división, hacer un curso e ir a primera división, lo siento, o sea, siento decíroslo, pero es que eso no va a pasar. Muy rara vez vaya a pasar. No. Sí, no, a ver, obviamente está complicado, como dices tú, si ya nada más acabar, en este caso, el curso de analista, pues puedo ir para un equipo de un poco más de alto standing o de mayor calidad, pues oye, mejor que mejor, pero genial, pero que el 90-95% de las veces es lo que dices tú, ir desde abajo, escalón a escalón, hacer los diferentes contactos que tal, al final, como dices tú empezaste a hacer, ayudaste a esa gente, te lo curraste y al final, pues oye, te dio el paso. Esto también me recuerda mucho porque... Sí, dime, Dan. Perdona que te corte, y es que te digo una cosa, y muchas veces yo hablo con entrenadores, compañeros de staff, en diferentes staff donde he estado, pues es entrenadores, primeros, segundos entrenadores, preparadores físicos, entrenadores de porteros, todos los roles. Y hablando del pasado de todos, muy pocos
o prácticamente nadie de repente se encuentra en el fútbol profesional. Todos han tenido que estar en un equipo a 100 kilómetros de su casa y luego acababan de trabajar, iban a otro y luego los miércoles a una escuela de tecnificación y luego no sé qué. O sea, todo el mundo ha hecho muchos kilómetros, ha recorrido muchos sitios, ha estado pegándose con mucho, bueno, peleándose con el fútbol para llegar aquí, para tal, muchas veces mal pagado. Entonces, esa gente que ahora está en fútbol profesional con la que yo comparto trabajo, su historia es como la mía o como la de tontos que al final han tenido que hacer muchos esfuerzos para llegar. Entonces, no es oro todo lo que reluce, sino que hace falta primero estar preparado. Evidentemente, si no estás preparado, el esfuerzo no te vale para nada. O sea, no, eso de no, trabaja duro y lo conseguirás. A ver, tienes que saber lo que estás haciendo. No porque hagas muchas horas y no sabes lo que estás haciendo, no tiene sentido. Pero sí que tienes que recorrer un camino que el 90% de la gente lo recorre para llegar a ser fútbol profesional. Estés en el rol o el rol que tú decidas, pero el camino normal de las personas normales es ese. Sí, no, era lo que iba a comentar, Dani, que bueno, en otra entrevista que os la dejo por aquí, chicos, que hicimos a Álvaro Molinos, que bueno, es preparador físico de Helsinki, ahí en Finlandia, y él tiene también un canal de YouTube. Y lo que me comentaba, claro, una de las preguntas siempre para los que somos creadores de contenido y tal, ¿por qué empezaste? Si básicamente me dijo, para hacer networking, imagínate que tú llegas a ser entrenador, Mario, me ves, nos llevamos bien, sabes cómo trabajo y me fichas como preparador físico. Y yo, es que es eso, obviamente pues te ayudará a crecer en tu vida laboral este tema de internet. Pero básicamente internet te ayuda a hacer networking, en este caso pues de manera online, contactando con gente, pero o lo que dices tú, picando a puertas. Sí, es que es así, es que al final no puedes esperar que te vengan a llamar a tu casa porque te hayas hecho un curso de nada. Tú tienes que estar pues contactando con gente, hablando, haciendo relaciones, que vean tu trabajo y no es hacer relaciones, lo que hemos dicho es muy importante, y no es tener un enchufe para que me llamen, es mostrarles lo que yo soy capaz de hacer, si soy bueno haciendo lo que hago y que te pueda ayudar, y que si el día de mañana a lo mejor te surge, alguien te dice que necesita un preparador físico, un analista, lo que sea, que sepan que, joder, pues es que Dani, Mario, quien sea, pues hacen un buen trabajo de eso, puedes contar con ellos. Sí, no, es lo que decimos siempre, tanto con lo que dices tú, para la vida como para el fútbol. Muy importante conocer o hacer esa red de contactos que nos ayuden a seguir escalando laboralmente y bueno, en nuestra vida. Y también, Dani, ya bueno, enfocándonos también un poco más en el tema de análisis. Vale, los que no tengan ni idea de análisis, ven ahí un par de flechitas que ponen ahí en los temas de Deportes 4 o la tele, vale, pero por ejemplo, ya enfocándonos más, ¿qué aplicaciones o qué softwares en este caso puede utilizar un analista? ¿Se utiliza 1, 2, 5, 50? ¿Qué diferentes artilugios utilizáis los analistas? En este caso, en tu día a día como analista, Dani. Vale, pues es una buena pregunta. Al principio es difícil porque es verdad que la gente me dice, no, necesito una herramienta para analizar tal. O sea, hay que tener muy claro qué es. Uno es un software de videoanálisis, que esto lo que hace es que te permite un partido etiquetarle, digamos, en conceptos tácticos que tú decidas. Tú ves un partido y lo etiquetas en diferentes eventos. Eso se llama un software de videoanálisis. Hay muchas opciones. Yo uso normalmente NAC Sport, sobre todo a nivel de formación, NAC Sport. Pero todos son parecidos, hay Sports Code, Longomatch, o sea, hay un montón, ¿vale? Pero bueno, yo recomiendo NAC Sport porque es el que yo uso normalmente, y Sports Code también lo suelo usar a nivel profesional. Y eso es lo que hace, lo que te digo, un partido te lo etiqueta en diferentes, lo corta, digamos, y lo etiqueta en diferentes eventos o temáticas o fases, lo que tú decidas como analista en ese caso. Software de videoanálisis, eso. Y luego suele haber un software de un editor de vídeo que es el que te permite pintar, digamos, sobre todo eso. Entonces, vosotros cuando veis las flechitas y los dibujitos y todo eso, eso es un software de edición de vídeo, ¿vale? Las zonas del campo, todo eso. Eso es importante porque te permite transmitir la idea, pero no es más importante que tú identificar los conceptos previamente con el software de videoanálisis. Entonces, primer paso, cojo el partido, lo etiqueto y lo corto en fases, conceptos. Segundo paso, eso que ya he cortado, lo edito, lo pinto con un software de
con un software de pintar, un software de editor de vídeos. Que ahí tenéis, bueno, hay un montón también. ClipDraw es el que yo recomiendo. Y yo muchas veces también uso Hadel Studio, está muy bien. Ahí hay desde precios muy baratos hasta hiper carísimos de un fútbol súper profesional. Entonces, en función de dónde estéis, pues podéis elegir. Ya os digo, para mí, si estáis empezando, ClipDraw creo que es el que recomiendo, es el que enseño. Yo es el que he usado durante muchos años, así que eso es suficiente. Y luego, esto es lo básico, ¿vale? Luego hay otra cosa que son plataformas de vídeo, plataformas de scouting, que normalmente hay empresas que cogen todos los partidos de, bueno, diferentes ligas o de todas las ligas o categorías y los suben a una plataforma. Entonces tú en esa plataforma pues buscas los partidos, te los descargas, los ves muchas veces por goles, por acciones, por corners y demás. Normalmente esto ya es para más élite. Porque al final imaginaos una plataforma donde tenga todos los partidos de la Liga Española, de la Liga Inglesa, de la Liga de Segunda División, de no sé qué, de todas las ligas. Entonces son plataformas como Instat, como Wirescout, que tienen, pues que acumulan esos partidos para que un analista simplemente entra y diga, venga, ¿cuál es mi siguiente rival? Pues aquí tengo los partidos, ¿vale? Y te los puedas descargar. Esos son softwares caros que bueno, pues que hay que pagar, normalmente los pagas desde los clubs que tienen presupuesto. Pero, por ejemplo, nosotros en nuestras formaciones tenemos convenio con una de ellas, con Instat, e Instat le da a los alumnos 3 meses para que puedan usarlo. O 3 meses, que eso, el valor, no sé, son 1.000 pavos, yo creo que vale tener 3 meses de Instat. Entonces, sí, es lo que ibas a comentar, Dani, que bueno, que Alex y yo hicimos este curso de Dani y era lo que íbamos a comentar. Nosotros alucinamos de la cantidad de herramientas que dejas ahí, Dani. Vaya, todas las que has comentado están todas, prácticamente, desde el primer paso, el segundo al tercero, como hemos visto, que básicamente para que la gente lo ubique un poco, lo has ubicado en 3 fases, en la edición de dentro de lo que queramos recortar, luego lo que hablamos de los dibujitos que le encanta a la gente, y luego ya el tema, sí, pinta y colorea totalmente. Y luego el tema del scouting. Y como digo, Dani, bueno, en su formación de objetivo analista, que por cierto, para los que queráis hacerlo, la recomendamos 100% más que nada porque la hemos hecho y hemos quedado súper contentos. Y utilizamos todas estas herramientas y te pone un poco también en situación al futuro analista de cómo se utilizan este tipo de herramientas. Y la verdad que, vaya, son una pasada, lo que comentas tú. A mí, yo cuando lo de Instat, que puedas ver el pase que dio en el minuto 55,6 tal jugador, dije yo, es que esto es una locura. Es que además buscas todo, eso me parece una locura. Eso, la primera vez que lo descubres, te quedas como, perdona, pero están todos los partidos y todas las acciones y todo de todos los equipos, o sea, desde determinadas categorías, y es como un juguetito alucinante, es alucinante, pero es verdad que es algo, digamos, premium, que no todo el mundo tiene acceso, pero que es una herramienta que es muy importante aprender a utilizar, pues si el día de mañana hagas el paso al fútbol profesional, pues tienes que manejarla. Entonces yo por eso a los alumnos se la enseño, a los alumnos les intento enseñar todos los pasos, para que ellos siempre, yo la formación se llama analista 360, porque yo digo, es desde 0 hasta 360, entonces les enseño todos los pasos y todas las posibles plataformas. Si vas a estar en fútbol base, te vale, si vas a estar en semiprofesional, donde estés, pero que tengan todas las herramientas para que estén 100% preparados, estén en el contexto donde... Otra cosa, Dani, que comentaban, ya como dices tú, pues el Instat es un software muy premium. Y otra pregunta que teníamos, que nos salió, es que si se puede trabajar con el teléfono móvil. Hay gente que, oye, utiliza el teléfono móvil para editar y pregunta que si también se puede utilizar para el análisis. Nosotros, en nuestro punto de vista, creo que se nos pone un poco más complicado. Vaya, nosotros editamos, en este caso, los vídeos, todo el tema con ordenador y estamos muy cómodos. No nos imaginamos editar un partido con el móvil, pero igual nos sorprendes, Dani. ¿Tú qué dices? Bueno, ¿Es posible? ¿Hay alguna aplicación? A ver, la respuesta realmente es, si quieres hacer análisis profesional necesitas un ordenador. Otra cosa es que hay algunas herramientas, hay algunas aplicaciones o algunas cosas que las puedes hacer desde el móvil o que puedes adelantar algo de trabajo desde el móvil, pero no como herramienta principal. El móvil, por ejemplo, pues te permite, hay algunas aplicaciones que te permiten medir estadísticas, entonces puedes ir dando pase, no sé qué, posesión, y puedes medir una serie de estadísticas, pero eso no es analizar, eso es
bueno, recoger unas estadísticas, o sea, es como un complemento. Es verdad que también puedes, yo que sé, grabar vídeo o tener un vídeo y todos los móviles tienen algún software de vídeo para pintar así a mano con el dedo. Pues sí, puedes hacer, por ejemplo, yo en el descanso, hay veces que desde el móvil grabo algún vídeo que quiero compartir y para enviarlo rápido, pues desde el móvil lo pinto así con el dedo y lo envío. Pero no significa, son recursos que te puede ayudar, pero no significa que se vaya a analizar desde el móvil. Yo creo que hacer un trabajo 100% profesional desde el móvil de análisis no se puede. Luego hay algunas aplicaciones que te permiten etiquetar partidos desde el móvil, pero luego lo tienes que sincronizar con el ordenador igualmente y trabajar desde el ordenador. Entonces, la respuesta es, como complemento para hacer cosas, para adelantar tiempo, te puede ayudar, te ayuda, de hecho yo lo uso. Como herramienta principal para analizar, pues no es suficiente, necesitas un ordenador. Sí, a ver, nosotros es lo que pensamos un poco, que al final, oye, lo que dices tú puede ser un complemento, pero utilizarlo como 100% tu herramienta de trabajo nos parecía un poco complicado. Sí, totalmente. Teníamos razón, entonces, no íbamos mal encaminados. Sí, como buenos Vale, alumnos que sois, ya lo sabíais eso. Exactamente, viste, lo tenemos ahí, lo tenemos todo sabido. Pero bueno, es que claro, si te hago la pregunta y digo yo la respuesta, tampoco mola mucho, ¿no? hay que preguntar de todo. Y bueno, que se vea que lo hemos aprendido también. Y Dani, que también, para el que está empezando o para los que ya están trabajando, ¿qué tipo de cámara o sí, de cámara podemos utilizar? ¿Hay alguna que tengas tu preferencia o que digas tú esta es la mejor para este momento, para esta ocasión? Cuéntanos. Bueno, pues aquí yo lo que recomiendo siempre, a ver, cámaras, yo no domino todas las cámaras que hay, siempre recomiendo alguna, pero las pautas a la hora de comprar es, uno, no os gastéis mucho dinero, porque no es tan importante, la gente muchas veces, no, una cámara buenísima con zoom, tal, no hace falta que invertáis dinero en eso, una cámara normalita, simplemente con que tenga HD es más que suficiente, porque no conviene grabar ni en 4K ni con un zoom de no, es que esta tiene más zoom, si es que el zoom casi no se usa para analizar, porque lo que nos interesa es tomas tácticas. Entonces, no gastéis mucho dinero en una cámara. Yo uso una Sony Handycam, no me acuerdo del modelo exactamente, le podemos poner luego si queréis para que la gente lo tenga. Pero sí, me valió... Si lo pones aquí y ya lo enviabas. Sí, me valió, no sé si fueron 200 euros y llevo usándola 7 años seguidos. Y la sigo usando a día de hoy. No necesito una cámara nueva. Graba normal, la batería aguanta bien el partido, si no me compro otra segunda batería y ya está, es más que suficiente. No confundamos una cámara para hacer una retransmisión deportiva que una cámara para analizar, porque al final yo lo que me interesa no es que ahí sea una calidad increíble, sino que, bueno, pues que me sirva, tenga una calidad mínima y ya está, que sea útil. Luego es bueno que tenga, como detalle un poquito ya más complejo, que tenga entrada HDMI, para cuando haces análisis en directo, bueno, pues poder llevar la cámara, digamos, la toma de la cámara al ordenador y desde el ordenador trabajar. Pero bueno, eso es un detalle, pero como norma general, no os gastéis mucho dinero, una cámara que tenga HD y ya está, suficiente. Y con el mismo móvil, Dani, para los primeros analistas que digan, oye, mira, no tengo tanto dinero como para invertir en una cámara, en un dron, que obviamente también se puede meter el dron, ¿lo puedo hacer con el móvil mismamente? Se puede hacer con el móvil, se puede hacer. Ahora, a día de hoy, yo cuando empecé los móviles no grababan y además te quedaba sin memoria muy rápido y no era tan fácil, pero ahora a día de hoy los móviles tienen mucha memoria, la cámara es mejor que las de las videocámaras, entonces puedes grabar desde el móvil perfectamente. Luego es un poco peor a la hora de pasar el vídeo al ordenador y no sé qué. Normalmente a mí por lo menos me tardan más con los móviles, se me queda ahí colgado el Dropbox, tal. Pero bueno, sí, podéis grabar desde el móvil, si tenéis un móvil podéis grabar perfectamente desde el móvil. Y luego también la gente graba con las cámaras de acción estilo GoPro, que esas las puedes anclar en algún sitio, suelen tener un angular muy bueno y grabas. Ahí la calidad a veces se distorsiona porque suelen tener ojo de pez y giran un poco, pero bueno, como recurso si por ejemplo no tienes nadie que te pueda grabar y la puedes anclar en algún poste, en la grada, en algún sitio, bueno, pues también te vale. Porque al final lo que necesitas tú es tener esa visión
para ver qué está pasando, entender qué está pasando y poder tomar decisiones. Entonces, bueno, pues también te puede valer. Se puede empezar poco a poco, pero es verdad que con los móviles a día de hoy, súper bien, se puede trabajar súper bien. Pues mira, ahora hablando de cámaras, Dani, ahora mismo en los últimos partidos que jugué yo, tuvimos la suerte que nos grababan el partido y grababan con una nueva cámara que seguía el balón. No necesitaban a nadie, metían un palo directamente y seguía a todo el mundo. Y la verdad es que para eso veo que están cada vez invirtiendo más los clubs y que no creo que sea algo que sea un desembolso increíble de dinero, porque si es para todo el club está bastante bien y al final es eso, no necesitas a nadie que siga el balón ni nada y tienes unas tomas que en mi opinión, por lo menos los partidos que nos grabaron a nosotros, bastante decentes. No sé si hay alguna marca en concreto que ahora se me vino a la cabeza que a ti te mole o que sepas, porque ahora mismo no me acuerdo el nombre con la cámara con la que nos grabaron. La cámara más, digamos, número 1 automática que va muy bien se llaman cámaras Veo. VEO, y tienen trípodes de hasta 12, no sé, 7 metros, 12 metros, lo que sea, y son automáticas, van grabando, bueno, tienen como 2 lentes, entonces va grabando todo el campo y es capaz de interpretar dónde está el balón y demás. No son tan caras, a ver, son más caras evidentemente, pero un club normal podría asumirlo perfectamente. No sé si están alrededor, hay algunas alrededor de 1.000 euros o una cosa así. Entonces, pero son automáticas y son para todos los clubes, para tal, y o sea, está súper bien, la verdad. Y yo creo que de hecho la tendencia del mundo del análisis es que las cámaras, yo sé que la gente, los proveedores están sobre todo intentando mejorar las cámaras para que sean automáticas. Yo creo que la tendencia en el fútbol es que vayamos hacia eso, que haya una cámara automática y que siga el balón. Esta es la básica, la que te digo, bueno, básica, no es básica, está muy bien, pero es como la tienen equipos de fútbol base, equipos de barrio, equipos de pueblos y demás, y es un trípode grande. Si hay viento, se mueve un poquito. Yo lo he probado un día con mucho viento y estaba agarrado así al trípode porque yo decía, salimos volando, pero bueno, van bastante bien. No, tiene como sistemas para viento y lo puedes poner más alto y más bajo. Y luego es verdad que también hay cámaras de estas que se instalan automáticamente como en la grada y también siguen al balón y son cámaras IP que las manejas desde el ordenador y que están muy bien. Son un poco más caras, pero escuelas, por ejemplo, escuelas de canteras de equipos profesionales, pues las están instalando todos porque al final es una cámara ahí como en el techo de la grada y coge la toma táctica, sigue el balón y te lo sube directamente a un servidor y está muy bien. Entonces yo creo que la tendencia va a ir hacia eso, pero bueno, eso es un poco... Es bueno saberlo, yo en el curso también lo explico, porque si el día de mañana estás en un equipo profesional tienes que saber esas alternativas, porque igual te preguntan para que lo instales, o sea, tienes que conocerlo. Pero bueno, es una opción un poquito más cara, un poco más profesional, pero que es interesante saber. Sí, totalmente. Y Dani, ahora ya un poco más enfocado en tu día a día o en tu recorrido laboral, profesional. Ahora que estás en Chipre, ¿ves alguna diferencia en la forma de trabajar desde cuando estabas en España con el Real Madrid femenino en Chipre, en Larnaca era, ¿no? Que es que para mí es un nombre un poco complicado. Larnaca es un nombre un poco complicado. Ah, es Larnaca, ya no sé si dicen Larnaca o Larnaca. Larnaca, vale, eso. Si al final la metodología de trabajo es diferente, en función, depende de cada entrenador, en este caso otro país, ¿cómo te sientes tú en ese caso? Normalmente yo creo que no está tan ligado al país, sino más al staff, al entrenador con el que estás. Yo en este equipo, pese a que estamos en Chipre, gran parte del staff son españoles. Entonces digamos que traemos una metodología más española, más similar a la que usaba cuando estaba en España, en el Real Madrid, pero depende un poco del staff. Al final cada entrenador le gusta trabajar de una manera, le gusta determinadas cosas y el analista lo que se tiene que hacer es adaptarse a ese entrenador para darle lo que él necesita exactamente de la manera que él necesita. Yo no he notado mucha diferencia a nivel metodológico, pero bueno, me tengo que adaptar a lo que me pide el entrenador. Pero es un entrenador que le gusta el mundo del análisis, que lo usa, que lo aplica y que es interesante. Sí que es verdad que lo que he notado en Chipre es que los equipos no tienen analistas, prácticamente. Entonces eso es bueno, es lo que hablábamos antes de la parte buena y la parte mala de este rol. La parte mala es que hay equipos que no tienen analistas. La parte buena es
que van a tenerlos todos tarde o temprano, porque al final hay cosas que llegan a un sitio en un momento y en otros llegan un poco más tarde. Entonces es como si fuera España a nivel analista hace 5 o 6 años. Alguien graba, ven el partido, pero hacen algún corte. Entonces me identifico como cuando estaba yo en España hace 8 años o 10 años, o yo qué sé, cuando fuera, ¿vale? Entonces yo creo que Chipre, pues esa diferencia a nivel de otros equipos de la liga sí que lo veo, pero tarde o temprano llegarán como en todos los países, porque al final la gente ve lo que aporta, la gente ve cómo les puede ayudar, entonces es una cuestión de tiempo. Por eso estar preparado es importante, porque cuando surjan las oportunidades hay que estar ahí listo para, oye, que necesitan analistas, yo estoy preparado, yo estoy dispuesto. No, sí, totalmente. En plan, hay que estar atento a los trenes que pasan. Si no estás atento, estamos fastidiados. Y claro, entonces eso, Dani, también preguntarte, como es en este caso, Chipre o otros países que no tienen tan desarrollado el tema del análisis, en este caso del staff de análisis, ¿piensas que puede como dentro del club o de la gente que está alrededor desprestigiar un poco el trabajo del analista? Porque al no ser tan conocido dicen, bueno, igual no sirve, igual no tal, no sé, me acaba de venir lo que me acabas de decir, porque bueno, al final si no lo meten o lo están todavía incorporando es que no lo tienen como muy en cuenta, que al final es una cosa muy importante, eso no nos cabe duda, pero bueno, desde ese punto de vista, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que al principio lo que pasa es que como no lo conocen, pues no lo consideran prioritario, pero yo estoy sintiendo lo contrario, estoy sintiendo que ahora están viendo lo que hago y que la gente le está dando el valor porque no están acostumbrados a verlo y ahora lo ven, y ven pues el trabajo que hacemos, cómo lo exponemos, cómo nos ayuda, cómo lo aplicamos. Entonces al revés, yo creo que mi percepción es, hostia, esto que hacen es muy útil, es muy bueno, nosotros no lo hacíamos. Entonces yo creo que es un poco al revés, simplemente no lo usan por desconocimiento, no lo usaban, pero yo creo que cuando lo empiecen a ver, pues lo empezarán a usar. Aquí la sensación es que la gente que les ayuda y que están contentos con ello. Bueno, qué bien. Bueno, es que claro, es lo que la duda que me había entrado en ese sentido. Y también, ya que estás en un país extranjero, ¿cómo es las conversaciones con los jugadores dentro del staff y tal? Porque bueno, al final no es tu lengua natural, para comunicarle esas ideas a los jugadores es complicado. También supongo que depende de cada jugador, obviamente. Cada jugador te intentará entender más o menos, o sea, le hables en español, en inglés o en chipriota, que no sé qué idioma hablan en Chipre, la verdad, pero en griego, pues mira, en griego, a saber, no me imagino ni cómo se pronuncia una palabra en griego, pero claro, eso supongo que es un problema dentro del staff como analista y bueno, como entrenador. Bueno, es un reto nuevo que te tienes que comunicar en otro idioma, pero el lenguaje del fútbol es bastante universal, por un lado, y por otro lado, quizá el analista aquí tenemos ventaja, porque nosotros todo lo que explicamos lo acompañamos de vídeo, entonces es mucho más fácil. Quizás si tienes que explicar una idea y no tienes un material, un soporte videográfico, pues quizá te cuesta más si no dominas el idioma. Yo en principio no tengo problema, ya me comunicaba en inglés con jugadores extranjeros en España, pero es cierto que yo como tengo vídeo, al final usas ese vídeo con pintado y coloreado, pero los jugadores lo ven muy claro casi aunque no hables. Entonces yo creo que al final, bueno, de hecho te diría que es otra ventaja extra, es decir, si tengo problemas a la hora de comunicarme en el extranjero, pues el vídeo me va a ayudar a que mi mensaje sea mucho más gráfico, más visual y sea mucho más entendible. Entonces yo creo que en este caso es una ventaja y creo que nos ayuda a transmitir la idea. Sí, bueno, totalmente, que al final, oye, el idioma puede ser una barrera, pero como decimos todos, una imagen vale más que 1000 palabras y tú vas al extranjero a pedir algo y se lo haces con señas y te entienden. En el análisis es lo mismo, pintar y colorear, te mueves aquí y él, ok. Claro, exacto, es como cuando vas al extranjero y están los menús con la foto, dices esto, pues aquí es igual. Les dices, mira, ellos aprietan así y les pones como aprietan y aunque lo digas mal, ya están viendo cómo te están presionando. Oye, y aquí están los espacios y les dibujan los espacios y ya lo están viendo, aunque no lo expliques bien, pero te ayuda, así que nada, eso en realidad es muy bueno.
Pues nada, Dani, yo creo que no nos da la hora, tampoco te quiero retener aquí todo el día. Yo creo que hemos hecho una conversación amena e interesante para la gente, también para la gente que queráis aprender un poco más de análisis, de informaros, entrar en la página de Dani, en su Instagram, en el canal de YouTube. Y bueno, para los que ya os queráis formar un poco más, pues no dudéis que el curso de Objetivo Analista 360 es la hostia, no me quiero ni cortar diciéndolo, la verdad que Alex y yo quedamos súper contentos y es algo que recomendamos, ¿vale? Y nada más, Dani, yo no sé si quieres comentar algo a la gente, un último mensaje o decir adiós y me voy y no pasa nada, lo que tú quieras. Vale, nada, agradecerte a ti y a Alex la invitación y nada, simplemente pues quien te interese el mundo del análisis, pues ya sabe dónde me puede encontrar, Objetivo Analista, en la página web, en las redes sociales, os estaré ahí ayudando. Si echáis un vistazo por ahí a la página web y a nuestros canales, pues tenemos nuestras formaciones, tenemos también un montón de formaciones gratuitas. De hecho, hay alguna formación, por ejemplo, la Semana del Analista de Fútbol desde cero, que ya han hecho más de 15.000 personas, que está súper bien, es gratis, completamente gratis. Si os apuntáis, si nos seguís, hago muchos directos y muchos webinars también gratis para que la gente se vaya formando, lo vayan conociendo, vayan aprendiendo y si queréis luego dar el paso al curso profesional, pues ya, bueno, vuestra decisión y si no, pues ahí también estoy para echaros una mano en lo que necesitéis. Pero bueno, que tenéis un montón de contenido que me podéis encontrar en Objetivo Analista y si os interesa y os gusta, pues ahí estoy para lo que necesitéis. Pues nada, muchas gracias chicos por ver el vídeo, muchas gracias a Dani por aceptar la invitación y nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre, darle a like, suscribiros, comentar si queréis que traigamos a más personas, que traigamos a Dani para otra cosa o diferentes preguntas que le queráis hacer en un futuro y nada, un abrazo y nos vemos en siguientes vídeos, equipo.